Bienvenidos al canal, Nombre de tu canal, un espacio dedicado a los amantes de los libros en formato de audiolibro. Hoy les traemos una obra profunda y conmovedora, Los Argonautas de la escritora y filósofa francesa Annie Ernaux. En este libro, Ernaux nos invita a acompañarla en un viaje personal a través de la memoria, el amor y la identidad. A lo largo de sus páginas, la autora reflexiona sobre su relación con una pareja, pero lo hace de una manera que nos conecta con nuestras propias experiencias emocionales. A través de su estilo único, combina la introspección filosófica con una honestidad desgarradora. En este audiolibro, exploraremos juntos las complejidades de esta obra. Capítulo 1. Un viaje en común. Bienvenidos a este primer capítulo de Los Argonautas, donde Annie Ernaux nos invita a sumergirnos en su historia personal, pero con una perspectiva que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. En este capítulo inicial, la autora nos introduce en la relación con su pareja, un vínculo que se define por la convivencia de dos personas, pero también por la soledad y las complejidades de la identidad compartida. La narradora comienza describiendo un momento muy concreto, la decisión de embarcarse en un viaje en común. No se trata de una aventura romántica como las que se relatan en los cuentos, sino de algo más profundo, más filosófico. En este primer capítulo, Annie Ernaux no solo nos habla del amor, sino de cómo se construye, paso a paso, una relación que se va tejiendo con recuerdos, con palabras, y con gestos sencillos pero fundamentales. ¿Qué significa compartir una vida con otro?, se pregunta Ernaux, como si aún estuviera tratando de encontrar una respuesta definitiva. La autora reflexiona sobre el proceso de hacer de dos vidas una sola, la forma en que se entrelazan los días, los sueños y las expectativas. Desde las pequeñas acciones cotidianas hasta los grandes momentos de decisión, todo parece llevarnos a un destino común, pero este destino está marcado por la incertidumbre. Ernaux hace una distinción importante entre dos tipos de relaciones, las que nacen de una necesidad social o cultural, como el matrimonio o la convivencia, y aquellas que son realmente elegidas, basadas en una conexión más profunda, algo que va más allá de las convenciones. Esta es la premisa de la que parte la autora, un viaje que está en busca de una forma de vida compartida, pero también de una forma de amor que no se ajuste necesariamente a las expectativas de la sociedad. La historia comienza con la imagen de dos personas que deciden compartir su tiempo, su espacio y sus vidas, pero siempre bajo la sombra de la duda. ¿Es realmente posible vivir en perfecta comunión con otro ser humano? Lo que sigue en este capítulo es una meditación sobre cómo, desde el inicio, los cuerpos se convierten en los territorios comunes. La autora describe la relación con un tono introspectivo, como si estuviéramos observando a través de sus ojos y no solo escuchando sus palabras. Habla del cuerpo del otro, del tacto y de la cercanía física, como elementos que conforman la primera capa de la intimidad compartida. Pero más allá del deseo, el cuerpo se convierte también en una forma de comunicación. A través de gestos, movimientos y silencios, los cuerpos nos hablan. Sin embargo, en el fondo, Ernaux no puede evitar preguntarse si todo eso es suficiente. ¿Es posible que todo lo que compartimos con otro ser humano sea solo una ilusión de unión? La autora comienza a tejer una trama de dudas y certezas, donde cada gesto, cada palabra, parece tener un peso mucho mayor del que podría tener en una relación superficial. Es un viaje que no solo recorre el amor, sino también las expectativas, las inseguridades y las preguntas sin respuesta. Este primer capítulo está lleno de incertidumbre, pero también de una especie de esperanza, una esperanza que surge de la necesidad humana de compartir algo significativo con otra persona. A través de la mirada de Ernaux, descubrimos que, en la relación de pareja, no solo se fusionan dos seres, sino que también se crean nuevos mundos. Es un viaje, un proceso que nunca termina, en el que la autora se enfrenta tanto a la alegría como a las dificultades de vivir en común. Al final de este capítulo, la autora nos deja con una sensación agridulce. Ha comenzado a compartir su vida con alguien más, pero al hacerlo, también se enfrenta a las preguntas más profundas sobre sí misma. ¿Quién soy cuando estoy con él? ¿Y quién soy cuando estamos juntos en la soledad de nuestro amor? Capítulo 2. La memoria de lo vivido. En este capítulo, Annie Ernaux nos invita a explorar la memoria, ese terreno ambiguo que moldea nuestras experiencias y transforma los recuerdos en relatos. La memoria, como la autora bien sabe, no es solo un archivo de hechos, sino que es el espacio donde se tejen nuestras historias, nuestras versiones del amor, la identidad y la convivencia. En este capítulo, Ernaux reflexiona sobre cómo lo vivido se convierte en algo más,
una construcción personal que se adapta al paso del tiempo. El capítulo comienza con una reflexión profundamente personal sobre cómo los recuerdos de su relación se disuelven con el tiempo. A medida que la autora revisita los momentos compartidos con su pareja, se enfrenta a la naturaleza caprichosa de la memoria. Algunas imágenes permanecen nítidas, otras se desvanecen y algunas se transforman en algo casi irreconocible. ¿Qué es lo que realmente perdura de una relación? Lo que recordamos no siempre es lo que ocurrió, dice Ernaux, como si de repente se diera cuenta de que, al recordar, también estamos reescribiendo el pasado. Aquí, la autora aborda un tema central: la memoria no es estática. No es un espejo fiel del pasado, sino un proceso de reinterpretación constante. Cada vez que pensamos en un momento, lo reconstruimos, lo modificamos, lo teñimos de las emociones que sentimos en el presente. Ernaux comienza a preguntarse por la validez de esos recuerdos. A veces, lo que creemos haber vivido no es exactamente lo que ocurrió, sino una mezcla de recuerdos reales con aquellos que hemos idealizado, aquellos que hemos creado para sostener una narrativa. La memoria se convierte en un proceso de selección y olvido, un acto de interpretación que, a veces, ni siquiera es consciente. ¿Realmente recordamos todo con precisión? ¿O el tiempo hace que nuestra mente suavice los bordes de los recuerdos, de modo que lo vivido se convierte en algo diferente? A través de sus reflexiones, Ernaux nos lleva a pensar sobre el tiempo. El paso de los años cambia la forma en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás, afirma, invitándonos a considerar cómo nuestras relaciones se modifican a medida que avanzamos en la vida. A menudo, los recuerdos que tenemos de una persona, especialmente de una pareja, no permanecen estáticos. Aquella imagen que tuvimos al principio de la relación se transforma, se diluye y se reconstruye. Lo que antes era una imagen fresca y vibrante se convierte, con el tiempo, en un recuerdo teñido por la distancia y las experiencias posteriores. En este capítulo, también se asoma el dolor de esa transformación. La autora se da cuenta de que algunas partes de su relación se han desvanecido irremediablemente. Lo que parecía claro y vívido en el momento, hoy se encuentra fragmentado. En el proceso de recordar, se enfrentan a las limitaciones de la memoria humana. No podemos retenerlo todo, y lo que retenemos se ve alterado por nuestras emociones, por los filtros que impone el tiempo. Sin embargo, Ernaux no se queda en la tristeza de la pérdida de esos recuerdos. En lugar de lamentarse, la autora utiliza este proceso de olvido y reconstrucción como una forma de encontrar significado en lo que sigue presente. Aunque algunas imágenes se han desvanecido, otras permanecen con ella, aunque de una forma diferente. Los recuerdos no son estáticos, pero eso no significa que no sean valiosos. A través de los recuerdos, Ernaux nos muestra que las experiencias vividas pueden evolucionar, pero siempre dejan huellas en el ser. A medida que avanza el capítulo, la autora empieza a reflexionar sobre la importancia del acto de recordar. No se trata solo de un acto pasivo de mirar atrás, sino de una reconstrucción activa del pasado. Al recordar, también estamos dando forma a nuestra propia identidad. Cada recuerdo, aunque sea distorsionado por el tiempo, contribuye a la persona que somos hoy. Ernaux se enfrenta a la paradoja de la memoria. Mientras más tratamos de aferrarnos a ella, más se escapa. Pero al mismo tiempo, es ese mismo acto de recordar el que nos da sentido, que nos permite construir la narrativa de nuestra vida. Finalmente, en este capítulo, Ernaux subraya la relación entre amor y memoria. El amor, al igual que la memoria, es una construcción en constante cambio. El amor no es lo que creemos que es lo que recordamos que fue, dice. En este sentido, el amor se vuelve algo elusivo, algo que no se puede aferrar completamente. Lo que vivimos, lo que sentimos, se convierte en una huella que nunca desaparece, pero que tampoco permanece igual. Capítulo 3. El cuerpo como espacio compartido. En este capítulo, Annie Ernaux se adentra en la dimensión física de las relaciones. El cuerpo, como espacio compartido, se convierte en un protagonista silencioso, a menudo ignorado, pero esencial en la construcción de la intimidad. Ernaux nos invita a explorar cómo los cuerpos, al encontrarse, dan forma a las experiencias de amor, deseo y vulnerabilidad. A través de sus palabras, el cuerpo se convierte en un espacio en el que se entrelazan no solo los sentidos, sino también las emociones, los recuerdos y las expectativas. El capítulo comienza con una reflexión sobre el cuerpo como territorio común. Ernaux describe con detalle la experiencia de compartir el cuerpo con otra persona,
Algo que, a primera vista, podría parecer simple, pero que en realidad es una de las facetas más complejas de la convivencia. El cuerpo no es solo un instrumento de placer o una máquina de movimiento, es también el medio a través del cual se construye la intimidad. Es el lugar en el que las relaciones se materializan, y en donde se experimentan tanto las alegrías como las incomodidades del estar juntos. El cuerpo del otro es una geografía que se explora lentamente, que se descubre capa por capa, dice Ernaux, dándonos una imagen precisa de cómo, al estar con alguien, no solo conocemos su cuerpo, sino que también nos conocemos a nosotros mismos. El cuerpo del otro actúa como espejo, y es a través de él que nos reconocemos, nos afirmamos y, a veces, nos perdemos. Pero, más allá del deseo físico, el cuerpo se convierte en un espacio de comunicación constante. Los gestos, los movimientos, la cercanía o la lejanía se transforman en formas de hablar sin palabras. Ernaux no solo se detiene en los aspectos románticos o eróticos del cuerpo compartido, sino que también reflexiona sobre la cotidianidad de la convivencia. Al vivir con alguien, el cuerpo se convierte en algo más que el objeto de una atracción o el medio para disfrutar de la compañía. El cuerpo se vuelve el espacio donde se cruzan las rutinas, los gestos cotidianos, las marcas que el paso del tiempo deja en nuestra piel. El cuerpo también tiene su historia, su memoria, nos dice Ernaux. Cada arruga, cada cicatriz, cada movimiento tiene una carga emocional que se entrelaza con el relato de la relación. A medida que el capítulo avanza, Ernaux profundiza en la vulnerabilidad que implica compartir el cuerpo. El cuerpo no solo es un espacio de encuentro, sino también de fricción y confrontación. El roce de la piel, el intercambio de caricias, y hasta los momentos de tensión o incomodidad, nos revelan facetas desconocidas de nosotros mismos y del otro. Y es que el cuerpo no es solo un lugar de deseo, sino también de conflicto. La cercanía con otra persona puede traer consigo tanto la armonía como la incomodidad. Cada roce puede ser placentero o doloroso, y cada momento de cercanía puede generar tanto unión como distanciamiento. La cercanía del otro no siempre es una fuente de consuelo. A veces, es una prueba de resistencia, afirma Ernaux. Es en esos momentos de tensión, cuando las distancias físicas o emocionales se vuelven evidentes, cuando el cuerpo se convierte en el escenario de las emociones más contradictorias, el deseo y el miedo, la atracción y la repulsión. La autora reflexiona sobre cómo el cuerpo, en su vulnerabilidad, también revela las fisuras de la relación, esos puntos en los que el amor no es suficiente para salvar las distancias, las inseguridades o los desencuentros. La reflexión de Ernaux sobre el cuerpo va más allá de su simple función biológica o emocional. Se convierte en un espacio de poder y de pérdida. Al dar el cuerpo al otro, se entrega también una parte de la identidad, dice la autora, haciendo hincapié en lo profundo que puede llegar la conexión física. El cuerpo no es solo un objeto de deseo, sino también un contenedor de recuerdos, de emociones, de historias compartidas. La fragilidad del cuerpo humano, su necesidad de atención y cuidado, se convierte en una metáfora de la fragilidad de las relaciones. Sin embargo, Ernaux también muestra cómo, a pesar de las tensiones y las vulnerabilidades, el cuerpo compartido puede ser una fuente de belleza y conexión. A través de él, se pueden construir recuerdos intensos y momentos de verdadera comunión. El cuerpo, en su imperfección, es también el vehículo de la humanidad compartida. El capítulo se cierra con una reflexión sobre la inevitabilidad de la distancia. A pesar de la cercanía física, de los momentos de intimidad compartida, siempre existirá una distancia entre los cuerpos. Esta distancia no solo es física, sino también emocional. El cuerpo puede ser un espacio de encuentro, pero también es el lugar donde se revelan las diferencias, las soledades y las limitaciones de la relación. A pesar de la profunda conexión que puede existir entre dos personas, siempre habrá una barrera invisible que los separa, una frontera que no se puede cruzar por completo. El cuerpo, al final, siempre regresa a sí mismo. Aunque compartamos todo, al final estamos solos con nuestro cuerpo, concluye Ernaux, dejándonos con una sensación de melancolía, pero también de aceptación. La relación con el otro, como el cuerpo, es un territorio común que nunca deja de ser, al mismo tiempo, un espacio de soledad. Capítulo 4. La fragilidad del amor. En este capítulo, Annie Ernaux se enfrenta a una de las realidades más difíciles y universales de las relaciones, la fragilidad del amor. A través de su propio relato, la autora nos invita a reflexionar sobre las dudas, inseguridades y vulnerabilidades que acompañan al amor,
especialmente en su fase de crecimiento y transformación. Ernaux no ofrece respuestas fáciles, sino que se adentra en la complejidad de los sentimientos, mostrando cómo el amor, aunque profundo, puede ser un desafío constante. El capítulo inicia con una reflexión dolorosa, pero realista, sobre cómo el amor, por muy sincero que sea, no está exento de fragilidad. Ernaux describe el amor en su relación como algo que, aunque aparentemente sólido, está marcado por una serie de dudas y miedos constantes. El amor no es una certeza, sino una pregunta continua, dice la autora, destacando cómo, a pesar de los momentos de cercanía, siempre existe esa incertidumbre subyacente sobre el futuro de la relación. Ernaux se enfrenta a la paradoja del amor. Por un lado, es lo que da sentido a la vida, lo que nos impulsa a seguir adelante. Pero, por otro, es un sentimiento que se ve constantemente amenazado por las tensiones y las contradicciones que emergen en la convivencia. En el amor, no solo se construye una unión, sino también una distancia, una fisura que no siempre se puede cerrar. La autora reflexiona sobre cómo, en el amor, las expectativas juegan un papel crucial. Esperamos que el amor sea eterno, pero sabemos que nada es eterno, nos dice Ernaux, reconociendo que el amor, como cualquier otro aspecto de la vida, está sujeto a las vicisitudes del tiempo. Con el paso de los años, el amor no permanece igual, se transforma, cambia, y a veces se desvanece. La autora parece preguntarse, ¿es posible amar sin aferrarse a la idea de permanencia? A medida que el capítulo avanza, Ernaux aborda las inseguridades que surgen en las relaciones. El amor, lejos de ser un refugio inquebrantable, es también un terreno lleno de dudas y temores. La autora se enfrenta a sus propios miedos. ¿Realmente amo a esta persona? ¿Estoy siendo amada de la misma forma? ¿Cómo sabemos si el amor que sentimos es el mismo que el otro siente por nosotros? El amor, a veces, es solo un espacio entre dos personas donde ambos se encuentran perdidos, dice Ernaux, capturando la ambigüedad del amor. En sus palabras, vemos cómo el amor, lejos de ser una experiencia idealizada, es algo frágil, siempre expuesto a la inseguridad. Cada vez que creemos tenerlo claro, el amor se escapa, se convierte en algo diferente, una sensación de fragilidad que no siempre podemos controlar. Ernaux también se pregunta si, en medio de esta fragilidad, podemos llegar a comprender realmente al otro. En el amor, nunca conocemos completamente al otro, afirma, sugiriendo que el amor es también un proceso de aprendizaje constante. Nos aproximamos a la otra persona, pero siempre hay algo que permanece desconocido, algo que no podemos poseer completamente. A pesar de la cercanía, de la convivencia diaria, siempre existe un límite que no podemos cruzar. En su análisis, Ernaux no se limita a mostrar la vulnerabilidad del amor, sino que también se enfrenta a la idea de la imperfección. El amor, según ella, es necesariamente imperfecto. Las tensiones, las diferencias, las frustraciones son parte de lo que lo hace real. La perfección en el amor es un ideal inalcanzable, y es precisamente esa imperfección la que hace que el amor sea auténtico. El amor no es una forma perfecta de felicidad, sino una sucesión de momentos de encuentro y desencuentro, escribe Ernaux, enfatizando que la esencia del amor radica en su capacidad de contener tanto los momentos de unión como los de distancia. Ernaux también menciona que, a veces, la fragilidad del amor se convierte en su mayor fuerza. Al reconocer su fragilidad, al aceptarla, podemos entender y valorar mejor lo que significa amar. El amor no es algo que se sostiene sin esfuerzo, sino algo que, a través de las dificultades, puede crecer y transformarse en algo más profundo. En un momento del capítulo, Ernaux describe la relación con una mezcla de ternura y desesperanza. El amor no es un camino recto, sino uno lleno de curvas, caídas y momentos de duda. El amor, en su fragilidad, nos enseña a vivir con lo incierto, dice. Y es que, para la autora, el amor se convierte en un desafío que requiere aceptación. Aceptar que el amor no es eterno, que las personas cambian, y que el paso del tiempo transforma las relaciones, es parte del proceso. Finalmente, Ernaux concluye el capítulo con una reflexión sobre la esperanza. A pesar de la fragilidad del amor, ella nos invita a no rendirnos ante los momentos de duda. El amor, aunque frágil, es lo que nos permite seguir adelante, incluso cuando todo parece desmoronarse, afirma. A través de su experiencia, nos muestra que el amor no es una fortaleza indestructible, sino un espacio de encuentro que, aunque vulnerable, es capaz de soportar las tempestades de la vida. Capítulo 5. La cotidianeidad y la intensidad.
En este capítulo, Annie Ernaux se adentra en la paradoja de la cotidianeidad dentro de una relación, donde los momentos más comunes y repetitivos de la vida diaria se convierten en el espacio de la verdadera intensidad emocional. La autora observa cómo lo aparentemente insignificante, lo rutinario, es en realidad el terreno en el que se forjan las relaciones más profundas. La intensidad del amor no está solo en los grandes gestos, sino en los pequeños actos cotidianos, aquellos que parecen invisibles pero que, en realidad, sostienen la relación. El capítulo comienza con una reflexión sobre la rutina, ese flujo constante de acciones que, por su repetición, pueden parecer monótonas, pero que son, en su esencia, los verdaderos pilares de cualquier relación duradera. Ernaux describe cómo, en la cotidianidad, lo que antes parecía trivial se convierte en el lugar donde se revelan las emociones más profundas. Lo cotidiano tiene una intensidad secreta que solo se revela cuando se vive de forma plena, nos dice la autora, destacando cómo, en lo sencillo, se esconde la verdadera naturaleza de lo que compartimos con otro. La autora menciona la rutina diaria como una forma de constancia en la relación, algo que, a pesar de su aparente falta de emoción, establece una base de confianza y conocimiento mutuo. Es a través de los gestos repetidos, de las miradas, de las conversaciones sencillas, que realmente nos conocemos y nos reconocemos en el otro. El día a día es el espacio donde la relación se solidifica, donde se construye la intimidad que va más allá de la pasión o el deseo. El amor no está solo en el instante, sino en la acumulación de momentos, en la constancia de lo compartido, reflexiona Ernaux. Ernaux describe cómo las pequeñas acciones cotidianas, como preparar una comida juntos, compartir una conversación sin importancia, o simplemente estar en silencio, son los momentos que realmente definen la relación. Estos momentos, que pueden parecer insignificantes cuando se comparan con los grandes gestos románticos, son los que dan forma a la convivencia, los que permiten que la relación florezca en medio de la monotonía de la vida diaria. A medida que el capítulo avanza, Ernaux aborda la tensión que puede existir entre lo cotidiano y lo extraordinario. Mientras que la rutina ofrece la estabilidad, los momentos más intensos, aquellos que parecen romper la normalidad, también juegan un papel importante. Pero para Ernaux, la verdadera intensidad está en la continuidad. Ella subraya que lo más significativo no es el estallido de pasión, sino la quietud de estar juntos en lo cotidiano, en la aceptación mutua de las imperfecciones y los hábitos diarios. La autora también reflexiona sobre la relación entre la rutina y el tiempo. Mientras que el amor parece moverse en el tiempo con una velocidad variable, a veces casi volando y otras veces arrastrándose, los momentos cotidianos parecen atemporales. En la repetición diaria, hay una suerte de eternidad, un espacio donde el amor y la convivencia trascienden las presiones del mundo exterior. Lo cotidiano es lo que nos permite resistir al paso del tiempo, lo que convierte el amor en algo duradero, nos dice Ernaux, dándonos a entender que lo pequeño y lo repetido es, en muchos sentidos, lo que mantiene viva la relación. Ernaux no olvida mencionar también los momentos de desgaste que pueden surgir a partir de la rutina. La familiaridad puede ser un arma de doble filo. Por un lado, ofrece consuelo y seguridad, por el otro, puede llevar a la indiferencia. La rutina es un campo en el que se siembran tanto los vínculos como las distancias, reflexiona. Cuando la rutina se instala, el amor también corre el riesgo de volverse algo habitual, un mecanismo que funciona por inercia pero que pierde su chispa. Sin embargo, Ernaux insiste en que, incluso en esos momentos de aparente estancamiento, la relación sigue siendo un espacio de construcción mutua. Ernaux también analiza cómo la cotidianidad puede ser el terreno donde afloran las tensiones no resueltas. A menudo, los pequeños conflictos del día a día, las discusiones sobre quién se encarga de la limpieza, el estrés del trabajo o la falta de tiempo para estar juntos, se convierten en los puntos de fricción en la relación. Es en lo cotidiano donde se revelan nuestras debilidades, donde las máscaras caen, dice Ernaux, señalando que la convivencia diaria no solo revela lo mejor de las personas, sino también sus inseguridades y carencias. A pesar de las tensiones que la rutina puede traer, Ernaux también nos invita a ver en estos momentos un espacio de crecimiento. En la repetición de los gestos cotidianos, en el aceptar las imperfecciones del otro, el amor tiene la oportunidad de madurar y evolucionar. El amor se construye en la repetición, en la aceptación de lo que no se puede cambiar, afirma la autora. A través de la convivencia, aprendemos a amar no solo lo que queremos del otro, sino también lo que no podemos cambiar, lo que es parte de su ser y lo que forma parte de la rutina compartida. El capítulo se cierra con una reflexión sobre cómo, en medio de lo cotidiano,
lo extraordinario también puede surgir. Aunque la rutina sea lo que mantiene la relación a flote, es en esos momentos de quietud, de observación del otro en su más pura cotidianidad, donde se encuentra la belleza de la relación. Lo extraordinario no está en los grandes gestos, sino en los pequeños momentos que, al repetirse, nos recuerdan lo que hemos construido juntos, concluye Ernaux, subrayando que es en lo cotidiano donde se puede encontrar la verdadera intensidad emocional. Capítulo 6. La transformación del deseo. En este capítulo, Annie Ernaux explora cómo el deseo, ese motor primordial de las relaciones, no permanece inmutable, sino que se transforma con el tiempo. La autora reflexiona sobre cómo el deseo cambia en una relación, desde la atracción inicial hasta la complicidad profunda que se forma a lo largo de los años. Ernaux cuestiona la relación entre el deseo físico y el amor, mostrándonos cómo el deseo puede ser tanto una fuente de conexión como una sombra que persiste, aunque con formas y significados muy distintos en distintas etapas de la relación. El capítulo comienza con un vistazo al inicio de su relación, cuando el deseo se manifestaba de forma palpable y visceral. Ernaux recuerda los primeros momentos de la atracción física, cuando el deseo era una chispa que encendía la conexión entre ella y su pareja. Al principio, el deseo era todo, una urgencia, un movimiento hacia el otro, dice la autora, capturando ese sentimiento primitivo y urgente del comienzo de una relación. Es el deseo lo que moviliza a las personas a acercarse, a explorarse mutuamente, a descubrir no solo al otro, sino también una parte de uno mismo que se activa por la presencia del otro. A medida que el capítulo avanza, Ernaux comienza a preguntarse sobre la naturaleza del deseo cuando la relación va evolucionando. Con el paso del tiempo, el deseo ya no es esa fuerza incontrolable que une a las personas en un primer instante. La relación se va transformando, y con ella, el deseo. El deseo cambia, se convierte en algo más sutil, menos inmediato, pero no menos importante, reflexiona Ernaux. A lo largo de los años, el deseo ya no es solo físico, se convierte también en un deseo emocional, intelectual y de complicidad. Se da en los pequeños gestos, en la comprensión profunda que se tiene del otro, en la forma en que dos personas logran, sin palabras, estar en sintonía. Ernaux también se enfrenta a la realidad de que, a medida que el tiempo pasa, el deseo físico puede verse alterado por la rutina y el desgaste de los cuerpos. El deseo no es inmune al paso del tiempo. Los cuerpos cambian, las prioridades se ajustan, y las expectativas sobre el otro también evolucionan. El deseo ya no es el mismo. El cuerpo, el nuestro y el del otro, no son los mismos. Y, sin embargo, el deseo persiste, en otro nivel, nos dice Ernaux, subrayando que el deseo no desaparece, sino que se reconfigura. La atracción física se mezcla con un deseo más complejo, que tiene que ver con la conexión emocional, con el cuidado mutuo, con la historia compartida. A lo largo del capítulo, Ernaux explora cómo las expectativas sobre el deseo cambian dentro de la relación. Al principio, el deseo físico es un motor claro, un impulso que se traduce en acción. Pero con el tiempo, el deseo se convierte en una expectativa diferente. El deseo, en la relación duradera, ya no se expresa solo a través de la acción inmediata, sino también a través de la espera, la paciencia y la confianza. El deseo no solo se mide por lo que se hace, sino por lo que se deja de hacer, por la quietud que puede haber en la intimidad, reflexiona Ernaux. El deseo, en su forma más madura, no necesita ser constantemente reafirmado, se alimenta de la estabilidad y la comprensión mutua que ha crecido a lo largo del tiempo. En este capítulo, Ernaux también se detiene en la disonancia que puede existir entre el deseo físico y la realidad de la convivencia. El deseo no es solo una cuestión de atracción física, también tiene que ver con las dinámicas cotidianas, con las tensiones que surgen cuando se vive junto a alguien. La proximidad constante, la familiaridad, a veces puede hacer que el deseo se vuelva más difícil de mantener. A veces, estar demasiado cerca del otro hace que el deseo se difumine. El cuerpo se convierte en algo más familiar que deseable, escribe Ernaux, destacando cómo la convivencia diaria puede modificar las sensaciones y las percepciones que tenemos del otro. Sin embargo, Ernaux no se limita a ver este fenómeno de manera negativa. En lugar de lamentar la pérdida de un deseo ardiente y constante, la autora parece sugerir que esta transformación es una evolución natural. El deseo físico puede disminuir, pero la complicidad emocional y la conexión profunda toman su lugar. Es un deseo diferente, pero no menos importante, que se nutre de la complicidad,
de los recuerdos compartidos y de la paciencia, dice Ernaux. El deseo, al transformarse, se convierte en una fuente de conexión más estable, que se alimenta de la confianza y el entendimiento mutuo. Finalmente, Ernaux concluye el capítulo con una reflexión sobre el deseo y el amor como dos fuerzas entrelazadas, pero distintas. El amor y el deseo no siempre van de la mano, pero ambos se necesitan para que una relación perdure, nos dice, dejando claro que, aunque el deseo físico pueda cambiar con el tiempo, el amor sigue siendo un ingrediente esencial. La relación no se sostiene únicamente por la pasión, sino por una profunda conexión que incluye el deseo, pero también la complicidad, el respeto y la historia compartida. El deseo, entonces, no se pierde, se adapta y se encuentra en nuevas formas. Capítulo 7. La memoria compartida. En este capítulo, Annie Ernaux reflexiona sobre la memoria dentro de la relación amorosa. Como los recuerdos que se construyen juntos se convierten en una especie de territorio común, una patria compartida que sostiene la unión cuando las circunstancias cambian. La memoria, en el relato de Ernaux, no es solo un depósito de momentos felices, sino también un espacio donde habitan las contradicciones, las pérdidas y las transformaciones de la relación. El capítulo se abre con una imagen poderosa. La autora describe cómo cada pequeño evento vivido junto a su pareja, una cena, un viaje, una conversación casual, se sedimenta en una memoria que ya no pertenece a uno solo, sino a ambos. La memoria compartida es la casa invisible que habitamos sin saberlo, escribe Ernaux, destacando cómo, a medida que se vive junto a alguien, se va construyendo una historia común que da forma a la identidad de la relación. Ernaux observa que, con el tiempo, los recuerdos compartidos se convierten en algo más fuerte que cualquier sentimiento pasajero. Son los cimientos sobre los cuales se levanta la vida en común. Recordamos juntos, incluso cuando no lo hacemos al mismo tiempo, reflexiona, señalando que los recuerdos no solo son experiencias vividas, sino también interpretaciones distintas de esas vivencias. Dos personas, aunque hayan vivido los mismos hechos, los llevan consigo de formas únicas, pero complementarias. A medida que profundiza en este tema, Ernaux describe la memoria como un hilo que conecta los distintos momentos de la relación. Incluso cuando surgen conflictos o distancias, la memoria actúa como un recordatorio de lo que ha sido construido juntos. La memoria sostiene lo que el presente, a veces, amenaza con destruir, afirma. Así, cuando la cotidianidad se torna difícil, o cuando la rutina agota, son los recuerdos los que reavivan el sentido de estar juntos. La autora también explora cómo ciertos objetos cotidianos, una fotografía, una canción, un aroma, pueden despertar recuerdos latentes, trayendo al presente emociones que parecían dormidas. Estos pequeños detonadores de la memoria reavivan la intensidad de los primeros tiempos, conectando el pasado con el ahora. Cada objeto compartido guarda una historia secreta que solo nosotros conocemos, escribe Ernaux, subrayando la intimidad silenciosa que surge de la memoria compartida. Pero Ernaux también es consciente de que la memoria no es un refugio perfecto. Recuerda que hay recuerdos que duelen, momentos de desencuentro, palabras que hirieron. No todo lo que recordamos es dulce, reconoce. La memoria compartida también incluye heridas, malentendidos, pérdidas. Y sin embargo, todo ello forma parte de la historia común. En lugar de idealizar el pasado, Ernaux sugiere que el verdadero vínculo amoroso es capaz de abarcar tanto los recuerdos felices como los dolorosos. Amar es aceptar la totalidad de lo vivido juntos, incluso aquello que quisiéramos olvidar, afirma. En esta aceptación, en esta capacidad de integrar lo bueno y lo malo en la memoria compartida, radica la fuerza de la relación. No se trata de aferrarse solo a los momentos perfectos, sino de entender que toda experiencia compartida, incluso las más difíciles, ha tejido el lazo que los une. Casi al final del capítulo, Ernaux propone una visión conmovedora, la memoria compartida como un tercer cuerpo en la relación. Ya no somos solo tú y yo, somos también todo lo que hemos vivido juntos, dice. Esta memoria compartida, aunque invisible, tiene peso, tiene forma. Se convierte en un territorio común que ambos habitan, a veces conscientemente, a veces sin darse cuenta, pero que siempre está ahí, sustentando la relación. Finalmente, Ernaux concluye el capítulo con una reflexión sobre el futuro. Aunque algún día nos separemos, la memoria seguirá existiendo, viva, latiendo en nosotros. Así, el amor, más allá de su presencia o ausencia física, encuentra en la memoria su forma más duradera, su rastro más profundo. Capítulo 8.
La identidad en movimiento. En este capítulo, Annie Ernaux reflexiona sobre cómo una relación amorosa no solo transforma la vida cotidiana o el deseo, sino también la propia identidad. La autora analiza de qué manera el estar con otro implica una constante renegociación de quiénes somos, un movimiento interno que, lejos de ser una pérdida, puede ser un espacio de expansión y crecimiento. El capítulo se abre con una pregunta fundamental: ¿quién soy yo cuando estoy contigo? Desde las primeras líneas, Ernaux expone la idea de que la identidad no es fija, sino maleable, y que el amor funciona como un espejo que nos muestra partes de nosotros mismos que de otro modo permanecerían ocultas. Estar con otro, convivir, compartir, implica inevitablemente cambiar, moverse de quien creíamos ser hacia algo que todavía se está formando. Con cada palabra, cada gesto tuyo, yo también me rehago, escribe Ernaux, señalando cómo la presencia del otro actúa sobre su ser de manera sutil pero profunda. Las relaciones amorosas, dice, tienen el poder de revelarnos tanto nuestras fortalezas como nuestras fragilidades. Y en ese proceso de revelación, también nos transforman. Ernaux explora la tensión que surge cuando dos identidades se encuentran y se influencian mutuamente. No se trata de disolverse en el otro, ni de perderse, sino de permitir que la relación sea un espacio donde la identidad propia pueda respirar, cambiar, evolucionar. Amar no es renunciar a uno mismo, sino permitirse ser más de lo que uno era, afirma con delicadeza. La autora describe momentos en los que se siente desbordada, modificada por la mirada del otro, por las expectativas, por los sueños compartidos. Pero lejos de verlo como una amenaza, Ernaux lo interpreta como un movimiento natural en el tejido de la vida en común. No soy la misma mujer que antes de ti. Y no lo lamento, escribe, reconociendo que el amor verdadero no solo respeta la individualidad, sino que también la enriquece. A lo largo del capítulo, Ernaux se detiene en los pequeños cambios, gustos que se adaptan, opiniones que se matizan, miedos que encuentran consuelo en la presencia del otro. Estos pequeños desplazamientos en la identidad no son traiciones a uno mismo, sino pruebas de una capacidad profunda para conectar. Somos seres en transformación, y amar es aceptar esa mutabilidad en nosotros y en el otro, dice. También aborda el miedo que a veces produce el cambio, la sensación de estar perdiéndose, de alejarse de lo que uno era antes. Ernaux reconoce esa angustia, pero propone verla de otra manera, no como una pérdida, sino como una expansión. Amar es, también, ser valiente ante la posibilidad de cambiar. En la parte final del capítulo, Ernaux introduce una imagen potente, la identidad como un barco en continuo viaje, navegando sin anclar del todo en ninguna orilla. Somos argonautas de nosotros mismos, reconstruyendo la nave mientras avanzamos, dice, conectando bellamente con el mito de los argonautas que da nombre al libro. Así como los argonautas cambiaban cada pieza de su barco mientras seguían navegando, también nosotros, en el amor y en la vida, vamos cambiando nuestras piezas internas sin detener el viaje. Finalmente, Ernaux concluye, no se trata de encontrar quiénes somos definitivamente, sino de aceptar que somos, siempre, en relación, en movimiento, en búsqueda. Así, el amor no nos encierra en una imagen fija de nosotros mismos, sino que nos impulsa a seguir siendo, a seguir explorando. Capítulo 9. El lenguaje del amor. Annie Ernaux se adentra en este capítulo en la delicada construcción del lenguaje íntimo que se teje entre dos personas que se aman. Un lenguaje que no pertenece a los diccionarios ni a los grandes discursos, sino que nace y evoluciona en la intimidad cotidiana, en los pequeños gestos, en las miradas y en los silencios. Amar, nos dice Ernaux, es también inventar una forma nueva de decir el mundo. El capítulo comienza con una afirmación sencilla, pero de resonancia profunda. Entre nosotros, las palabras tienen otro peso, otro sentido. Desde los primeros compases, Ernaux plantea que amar implica, inevitablemente, alterar el lenguaje. Las palabras que en otro contexto serían banales, frías o intrascendentes, entre amantes se cargan de matices invisibles, de significados secretos. Ven, te espero, estás bien, frases comunes, adquieren un brillo distinto, una carga emocional que solo quienes están dentro de la relación pueden entender plenamente. Cada relación inventa su propio idioma, un idioma imperfecto, frágil, lleno de ecos que solo el otro sabe interpretar. Así, el amor es también un acto de creación lingüística. No solo se ama con el cuerpo o con los gestos, se ama, profundamente, a través de las palabras, moldeándolas y dejándose moldear por ellas.
A lo largo del capítulo, Ernaux desgrana cómo, en una pareja, el lenguaje se convierte en refugio y en campo de batalla. Hay palabras que acarician, que sostienen, que reafirman la existencia del vínculo, y también hay palabras que hieren, que rasgan, que siembran distancias. Cada palabra dicha entre nosotros construye o destruye algo. Ninguna palabra es inocente. Ella habla de las palabras de ternura que surgen sin esfuerzo, de los nombres inventados, de los códigos secretos, de los apodos cariñosos. Pero también menciona las frases que, en momentos de tensión, pueden abrir heridas difíciles de cerrar, las ironías, las críticas veladas, los silencios demasiado largos. Ernaux se detiene entonces en el tema del silencio, un elemento esencial en este lenguaje compartido. A veces, nuestro lenguaje más profundo es el silencio compartido. No todos los silencios son iguales. Algunos son cómodos, como un abrazo mudo, otros, tensos, como un muro levantado de repente entre dos personas que no encuentran cómo decirse lo que sienten. Amar, entonces, es aprender a distinguir entre esos silencios, a respetarlos cuando son necesarios, y a saber romperlos cuando se convierten en barreras. Ella recuerda momentos en los que un simple roce de manos, una mirada fugaz, sustituyó a cientos de palabras. No necesitamos hablarnos para entendernos. El cuerpo también aprende a hablar su propio idioma. A medida que avanza el capítulo, Ernaux introduce una reflexión más honda. El lenguaje entre nosotros no es estable. Cambia, evoluciona, como nosotros mismos. Con el paso del tiempo, las palabras entre los amantes mutan. Los gestos que antes eran torpes se afinan, los malentendidos disminuyen o a veces aumentan, si el crecimiento de cada uno toma caminos distintos. En ocasiones, la comunicación se llena de ecos del pasado, frases repetidas que evocan tiempos más felices, palabras que ahora duelen porque ya no significan lo mismo. Ernaux nos recuerda que el amor exige, también, la constante renovación de ese idioma íntimo. Actualizar las palabras, reinventarlas, encontrar nuevas formas de decir te quiero cuando las antiguas ya no alcanzan. En una de las partes más emotivas del capítulo, Ernaux confiesa: hay días en los que me aterra que nuestro idioma se agote. El temor de que la comunicación se vuelva mecánica, que las palabras pierdan su carga emocional, es el temor de que el amor mismo se desvanezca. Pero enseguida ofrece un consuelo. Mientras haya deseo de seguir nombrándonos, de seguir buscándonos a través del lenguaje, el amor persiste. Así, la autora nos muestra que no es el silencio ni la dificultad de encontrar las palabras lo que mata el amor, sino la renuncia a seguir intentándolo. Capítulo 10. La distancia y el deseo. Annie Ernaux se sumerge en este capítulo en una paradoja esencial del amor. Como la distancia, física o emocional, puede alimentar el deseo y redefinir el vínculo amoroso. Explora las tensiones entre la necesidad de cercanía y la necesidad de espacio, revelando que amar no siempre es estar juntos, sino también aprender a sostener el lazo en la ausencia. El capítulo se abre con una imagen delicada y poderosa. La distancia entre nosotros no es solo medida en metros o en días, sino en silencios, en esperas, en anhelos que no saben dónde posar. Desde el principio, Ernaux nos introduce en una dimensión del amor que suele causar angustia: la separación. Ya sea por circunstancias externas, viajes, trabajo, compromisos, o por distancias internas, diferencias, momentos de desconexión emocional, toda relación amorosa enfrenta momentos en los que los cuerpos y las almas no están en sintonía perfecta. El amor no es una fusión constante. Es un vaivén, una oscilación entre el estar y el echar de menos. Ernaux describe cómo, en la ausencia, el otro crece dentro de nosotros. La imaginación rellena los vacíos, el deseo se enciende no a pesar de la distancia, sino por ella. Cuando no estás, te invento. Te recreo en mi memoria, te multiplico en mis pensamientos. La ausencia alimenta una forma de amor que es, a la vez, real e imaginada. En la distancia, el otro se convierte en un ser de deseo, en un proyecto de reencuentro. La autora también explora el dolor de la espera, ese tiempo suspendido en el que no se sabe si el otro piensa en nosotros, si siente lo mismo. Esperar es amar en futuro incierto. En esos momentos, el amor se vuelve vulnerable. Ernaux reconoce ese miedo, esa pequeña sombra que atraviesa el corazón cuando la distancia parece crecer más de lo esperado. Aún así, Ernaux no idealiza ni demoniza la distancia,
la acepta como parte inevitable del amor adulto. No podemos estar siempre juntos, ni siquiera cuando más nos amamos. Aceptar la distancia es aceptar que el otro tiene su propia vida, sus propias necesidades, su propio ritmo. La autora habla del aprendizaje que implica confiar en el amor que no se ve, en el amor que persiste más allá de la presencia física, confiar en que el vínculo no depende de la posesión ni del control, sino de una elección diaria de volver a elegirse. Amar en la distancia es un acto de fe. Ernaux también se adentra en la diferencia entre las distancias físicas y las distancias emocionales. Estar lejos no siempre implica separación verdadera. Del mismo modo, se puede estar al lado de alguien y sentir un abismo imposible de cruzar. Hay distancias invisibles que duelen más que 1000 kilómetros de tierra. Habla de las veces en que las palabras no alcanzan, en que el cansancio o el dolor personal alejan a los amantes aunque sus cuerpos sigan compartiendo el mismo espacio. Y sin embargo, sostiene que el amor verdadero sabe tender puentes incluso en medio de esas separaciones silenciosas. Amar es atreverse a cruzar esos puentes una y otra vez. Hacia el final del capítulo, Ernaux nos regala una imagen serena y luminosa. Cada reencuentro después de la distancia es como volver a casa. El abrazo después de días de ausencia, la primera mirada, el primer roce de manos, todo se vuelve sagrado, nuevo, intensificado por la separación. Ernaux concluye que la distancia, lejos de ser solo un obstáculo, puede ser un espacio fértil donde el deseo se reinventa, donde el amor se confirma. Te quiero no solo cuando estás aquí, sino también cuando no estás. Te quiero en tu ausencia, en tu silencio, en tu regreso. Capítulo 11. La memoria del cuerpo. En este penúltimo capítulo, Annie Ernaux explora cómo el cuerpo guarda la memoria del amor vivido. Más allá de las palabras, más allá de los recuerdos que la mente puede articular, el cuerpo conserva las huellas de los encuentros, de las caricias, de las ausencias. El amor, dice Ernaux, no solo se recuerda, también se siente, incluso mucho tiempo después, en lo más profundo de la piel. El capítulo se abre con una confesión serena y poderosa. Mi cuerpo te recuerda incluso cuando mi mente intenta olvidarte. Desde el inicio, Ernaux propone que el amor deja marcas invisibles. No son cicatrices evidentes, ni memorias que puedan contarse fácilmente. Son gestos reflejos, temblores apenas perceptibles, sensaciones que despiertan ante un olor, un roce, una melodía. Hay huellas tuyas que resucitan sin que yo las llame. Ella habla de cómo el cuerpo conserva su propia historia, una historia que se activa en los momentos menos esperados. En una calle que huele igual que aquella donde se besaron, en una postura que revive un abrazo antiguo, en la tibieza de una mañana que recuerda otros amaneceres compartidos. Ernaux describe con delicadeza cómo el amor, al vivirlo intensamente, se instala en los poros, en las articulaciones, en los espacios más secretos del ser. Tu risa vibra todavía en mis costillas. Tus manos duermen aún en la curva de mi espalda. La memoria emocional, dice, no sigue una línea recta ni un orden lógico. Es caprichosa, fragmentaria, a veces dolorosa y a veces dulce. La autora explica cómo el cuerpo, más honesto que la mente, a menudo se adelanta al recuerdo consciente. Una sensación de vértigo, una súbita tristeza o una inesperada alegría pueden ser respuestas físicas a memorias que todavía laten en lo profundo. Mi piel sabe cosas que yo he querido olvidar. Ernaux también reflexiona sobre el paso del tiempo y cómo transforma estas memorias corporales. El amor cambia de casa dentro de nosotros. Lo que fue fuego urgente puede convertirse en brasa cálida, en ternura silenciosa, en un murmullo persistente que nunca desaparece del todo. Habla de la nostalgia física, esa añoranza que no siempre se puede nombrar, pero que se siente como un peso leve en el pecho o como un hueco en la palma de la mano. No solo extraño tu presencia. Extraño mi cuerpo cuando estaba contigo. Así, Ernaux revela una verdad conmovedora. Amar a alguien es también amar la versión de uno mismo que existió en la cercanía de ese otro. Y cuando el otro se va, no solo lo perdemos a él, perdemos, en parte, la persona que éramos en sus brazos. En una sección particularmente emotiva, Ernaux aborda la fragilidad de estas memorias. El cuerpo guarda todo, hasta que, un día, también empieza a olvidar. La vida sigue, el tiempo avanza, nuevas experiencias y nuevas personas llegan. Y, poco a poco, algunas de esas huellas se difuminan. Pero otras, dice, otras permanecen para siempre.
pequeños vestigios de un amor que, aunque haya terminado, sigue viviendo en alguna capa profunda del ser.